El derecho mexicano se ha forjado con base a múltiples hechos o correspondientes a distintos periodos. A cada periodo corresponden diversas instituciones jurídicas, mismas que nutrieron y marcaron el rumbo y la historia jurídica en México, como el prehispánico, con el orden político ciudad-estado del Imperio Maya, o el Consejo Supremo, denominado los grandes electores del Imperio Azteca. El colonial, con la Constitución de las Indias y la Constitución de Cádiz; la independencia del siglo XIX, con la promulgación del Acta de Independencia de México de 1821; la Constitución de 1857 o la promulgación de la Constitución de 1917; el siglo XX, con la nacionalización del petróleo en 1938; la implementación del sistema de justicia laboral en 1931, o la implementación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en 1994 hasta llegar al siglo XXI. Conocer el origen, las características y las relaciones de estos hechos e instituciones jurídicas que han tenido una gran incidencia en la realidad jurídica, política, económica y social en México desde el periodo prehispánico hasta el siglo XXI es de gran importancia para comprender la historia del derecho mexicano. Periodo prehispánico. El impacto del periodo prehispánico en la historia del derecho mexicano es significativo. Estas culturas desarrollaron sistemas jurídicos complejos y sofisticados que regían la vida cotidiana de las sociedades. Los mayas poseían un orden político del nuevo imperio basado en ciudades-estados, constituida por clases sociales cuyo orden era el jalach, gobernador de una ciudad-estado; por debajo se encontraba el ajau, quien dirigía la política del estado, seguido de los nobles batabú, alcaldes de las aldeas; el nacum, jefe militar; los sacerdotes, los agricultores y finalmente los esclavos. Los aztecas, por su parte, poseían una organización política compuesta de etapas, en la que los reyes podían hacer reformas políticas y sociales. A su vez, existió un consejo supremo denominado los grandes electores. Dentro de la comisión de nobles, este consejo correspondía al mismo tiempo a una división de la nobleza en 4 órdenes. Su organización política abarcaba diversas áreas del derecho, como el derecho penal, civil y religioso. Estas leyes regulaban desde el comercio y la propiedad hasta los matrimonios y las herencias. El periodo prehispánico en México dejó un legado importante en la historia del derecho mexicano. Muchos aspectos del derecho prehispánico perduraron en la cultura y sociedad mexicana. Los sistemas legales desarrollados por las culturas indígenas como los aztecas y los mayas influenciaron profundamente la forma en que se administraba la justicia y se regulaba la vida en la sociedad mexicana. Aunque con el tiempo esos sistemas fueron transformados, su impacto perdura hasta el día de hoy. Época colonial. El derecho indiano ve la luz por medio de las capitulaciones de Santa Fe, fechadas el 17 de abril de 1492. En ellas se establecieron las bases para gobernar un mundo desconocido. Las leyes de las Indias eran un conjunto de normas y regulaciones coloniales que gobernaban la administración y la justicia en las colonias españolas, incluido México. La autora Beatriz Bernal, en su texto El derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano, define a las leyes de las Indias como un sistema jurídico que se aplicó en la América española continental durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. La imposición de la Constitución de Cádiz y las leyes de las Indias en México resultó en cambios significativos en el sistema legal y político. Por un lado, se estableció un marco legal que garantizaba los derechos y libertades individuales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación. También se instituyó un sistema de gobierno centralizado que buscaba eliminar algunas de las prácticas autocráticas de la administración colonial y otorgaba mayor poder a los ciudadanos. La introducción de la Constitución de Cádiz de 1812 y las leyes de las Indias en México tuvo un impacto duradero en el desarrollo del derecho mexicano. Estas reformas sentaron las bases para un sistema legal y político más inclusivo y garantizaron importantes derechos y libertades individuales. Aunque la implementación plena de estas leyes ha sido un desafío, su influencia se puede ver en el marco legal mexicano actual. Independencia y siglo XIX. La independencia de México es un evento histórico que tuvo lugar en el siglo XIX y es considerado como uno de los movimientos más importantes en la lucha por la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Desde la perspectiva jurídica, este proceso de independencia tuvo un impacto significativo en el desarrollo del derecho y la configuración del marco legal del país. La Declaración de Independencia de México, proclamada el 27 de septiembre de 1821, establecía la voluntad del pueblo mexicano de ser libre y soberano. Este documento no solo marcó el fin del dominio español,
sino que también sentó las bases para la construcción de un nuevo orden jurídico en el que se reconocían los derechos inalienables de los individuos y se establecía la búsqueda de bienestar común. La Constitución de 1857 en México tuvo un impacto significativo en el derecho mexicano actual. Sus principios de separación de poderes, protección de derechos individuales y reformas en la legislación civil sentaron las bases para el sistema legal y político mexicano que conocemos hoy en día. Aunque haya sido modificada en el transcurso de la historia y haya enfrentado desafíos, su legado perdura en la búsqueda de un México más justo y equitativo. La promulgación de la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, que introdujo reformas sociales, laborales, agrarias y políticas, y sigue siendo la Constitución vigente en México. Tlápaga Reyes, en su texto El derecho social en México, problemas y perspectivas, menciona que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 es sin lugar a dudas la primera constitución política y social del mundo, pues en ella se incluyeron los llamados derechos sociales. La Constitución de 1917 marcó un precedente en la historia no solo del derecho mexicano, sino de la sociedad mexicana en sí, con la inclusión de un nuevo apartado nunca antes visto, los derechos sociales que retomaron otros países para sus propias constituciones. Siglo XX. La nacionalización del petróleo en 1938, que dio lugar a la creación de Pemex, Petróleos Mexicanos, y estableció el control estatal sobre los recursos energéticos. La nacionalización del petróleo, epopeya protagonizada en marzo de 1938 por el general Lázaro Cárdenas, derivó en la creación de Petróleos Mexicanos. Pese a la decadencia y problemas por los que ha pasado y por los que aún pasa hoy en día, Pemex ha marcado la realidad económica de México, pues desde su creación se ha enfocado en la privatización de todos los recursos del país. La implementación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en 1934, que trajo consigo importantes cambios en el ámbito comercial y económico de México. Este acuerdo posicionó a México como un socio comercial fundamental para Estados Unidos y Canadá, consolidando a nuestro país como una plataforma de exportación a los mercados mundiales. Desde la entrada en vigor del TEC-CLAN, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se triplicó. Desde 1999 a 2016, los países del TLCAN han invertido en México 241.013 millones de dólares, según la Secretaría de Economía. La naturaleza histórica del derecho mexicano se compone de hechos e instituciones que han marcado significativamente al país y por tanto a la historia de México. Como conclusión, es importante comprender las instituciones y hechos jurídicos más trascendentales en la historia de México, desde previo a la conquista hasta su independencia, pues en ellas podemos contemplar la información de la estructura jurídica, social, económica y política del país. Antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, la semilla de lo que sería el derecho mexicano estaba plantada. Con cada institución y hechos jurídicos se daba paso a la germinación de esta semilla. Finalmente, con la Constitución de 1917 es que esta semilla germina. Sin embargo, aún no ha crecido lo suficiente, con lo que la historia del derecho mexicano aún continúa. Está claro que el derecho mexicano, además de estar compuesto de leyes, ordenamientos y normas, también lo está de historia y legado. La historia del derecho mexicano se ha forjado por instituciones y hechos no solamente jurídicos, sino también sociales y económicos, mismos que surgen en consecuencia de hechos anteriores, creándose así un ciclo de causalidad en el que cada institución jurídica, política, social y económica posee aportaciones de instituciones anteriores, llegando incluso la época prehispánica a ser parte, aunque sea pequeña, del derecho mexicano actual.